En un mundo en el que el cambio es constante, la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos para moldear el presente y forjar el futuro. Sin embargo, ¿hemos llegado a reconocer plenamente su verdadero valor? ¿Cómo influyen nuestras prioridades colectivas en el desarrollo educativo y, en última instancia, en el progreso social? A lo largo de este podcast nos adentraremos en estas cuestiones con una mirada crítica y apasionada que nos ayudará a entender cómo podemos construir una sociedad que ponga a la educación donde realmente merece estar, en el centro de todo. Prepárate para un viaje que te hará replantearte el impacto de la educación en nuestras vidas y en nuestro mundo. Hola, buenas tardes. Hoy, como ha propuesto Ana en la introducción, veremos hasta qué punto las personas valoran la educación en la sociedad actual. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en la Asamblea General de Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, establece por vez primera los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Su artículo 26 dice que toda persona tiene derecho a la educación. Esta educación debe ser gratuita, al menos en la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental ha de ser obligatoria y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. También favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Con la educación se pretende conseguir ciudadanos libres, responsables, iguales a pesar de sus diferencias, respetuosos, con criterio y, en consecuencia, una convivencia en paz. Considero que este es el valor de la educación y que algunas veces no apreciamos lo suficiente. La sociedad actual tiene muchos retos ante sí, ya que debido a la influencia de las redes sociales, muchas veces no tenemos los instrumentos suficientes para formarnos un criterio propio. Perdemos libertad sin darnos cuenta. Por eso es tan importante educar en los principios básicos enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que he citado al principio. Esta es mi opinión. Muchas gracias. Hola, soy Fernando. Sobre la valoración de la educación, creo que varía entre diferentes personas e incluso culturas, aunque muchas personas reconocen la importancia de la educación y otras que no le dan el valor que tiene. Claro, según qué personas tienen acceso a una educación, puede suponer que lo van a valorar como importante. En cambio, el que no puede acceder a la cultura, pues no le dará el valor que tiene. Hay culturas y tradiciones que la educación no es vista como una prioridad o lo consideran solo para ciertos grupos. También se da en la pobreza. Hay personas que por falta de recursos se centran más en sobrevivir o tanto en la educación. En resumen, a mí es muy importante la educación, todo en el trato en la sociedad, que para mí promueve mucho la igualdad y la justicia entre las personas. Hace estar delante del otro mirándole como una persona y no mirándote tú el ombligo, sino intentar hacerle la vida agradable al otro. Por lo menos hemos de intentar hacer que el otro se sienta a gusto y agradable en nuestra presencia y en la sociedad, porque la vida ya es bastante dura de por sí. Entonces eso es lo que yo creo o valoro sobre la educación. La educación siempre ha sido importante para las personas y para la sociedad, pero ¿cómo la valoramos en la actualidad? Muchas veces entendemos la educación únicamente como unos resultados excelentes o como un medio para conseguir trabajo y ganar dinero. Aunque esto está bien, a veces nos olvidamos que ser el mejor o tener resultados excelentes debe ir acompañado de algo más. La educación nos da conocimiento, nos ayuda a pensar mejor, pero también nos hace crecer como personas. La mayoría de las veces se priorizan habilidades técnicas específicas o estudios que tengan salida antes de la formación de la persona.
la cultura, el esfuerzo o disciplina necesarias para la educación. Que la educación es muy importante en todas las sociedades y para todas las personas. Todo el mundo tiene la misma oportunidad para aprender. Hay personas que por su género, su origen o su situación económica tienen mayor dificultad, lo que hace que estudiar sea aún más difícil. Por eso, muchas veces, la educación no es igual para todos y no se valora tanto cuando no hay dificultades. Pero la educación para mí no solo reside en la formación académica, sino también en aquello que nos enseñan desde casa. El hogar es donde se inculcan los primeros hábitos, valores, organización, curiosidad y esfuerzo, todos importantes para crecer como buenas personas y para el éxito académico. Recuerdo que en mi casa, entre muchas otras cosas, nuestros padres nos enseñaron algo que considero igual de importante: respeto. Respetar a los demás, especialmente a los mayores, respetar a las opiniones diferentes, respetarnos a nosotros mismos, hacia el medio ambiente o hacia unas normas de convivencia. El respeto es sin duda una parte muy importante de la educación. Requiere empatía, voluntad de comprender a los demás y un compromiso constante con tratar a todos con la dignidad que merecen. Este tipo de educación en valores es algo que, en mi opinión, falta en la sociedad actual. Nos centramos tanto en los conocimientos académicos que olvidamos ser respetuosos, agradecidos y empáticos con los demás. Y esto es una parte básica y muy importante en la educación. Yo siempre he oído decir, el respeto hacia los demás es la base para respetarnos a nosotros mismos. Gracias. Hola, hoy hablamos sobre la pregunta: ¿las personas valoramos la educación en la sociedad actual? Yo voy a comenzar por diferenciar las dos vertientes que desde mi punto de vista tiene la educación. Por un lado, la educación como comportamiento y saber estar en las relaciones sociales. Y por otro lado, la educación como conjunto de conocimientos científicos, culturales y lingüísticos que aprende el ser humano en base al estudio, la práctica y el trabajo. Ambas vertientes van fluyendo y creciendo a lo largo de toda la vida. La educación se basa en gran medida en la imitación. Es por ello tan importante los ejemplos de los formadores, bien por parte de los padres o de los profesores, sean unos ejemplos claros y fieles a lo que pretendemos conseguir. Desgranando un poco más las diferentes líneas de educación, podemos hablar de la educación espiritual y religiosa, que los padres ofrecen a sus hijos en base a sus propias creencias, que más adelante será completada por los representantes de la religión elegida, aunque hemos de reconocer que en la sociedad actual no está de moda hablar de religión. Otra cuestión es la educación alimentaria y del cuidado físico de nuestros niños. Debería ser algo muy avanzado en nuestra sociedad, ya que tenemos mucha información y medios para proporcionar a los niños los mejores alimentos para su desarrollo. Pero nos estamos encontrando con unos hándicaps muy fuertes. Por un lado, alimentos precocinados y la bollería industrial, que ahorran tiempo a las familias en la elaboración de las comidas. Por otro lado, el sedentarismo de los niños. Ya no juegan en las calles y en los parques, practican poco deporte y mucho juego con móvil y consolas. También pienso que en la actualidad no se está dando importancia a la educación de nuestros niños y jóvenes en ciertos comportamientos, respeto y protocolos a seguir en nuestras relaciones sociales. Vamos a comentar ahora la educación dirigida a la formación en contenidos científicos y culturales de las personas. Los avances técnicos que se han producido en los últimos años, así como la digitalización de la enseñanza, nos permiten en la actualidad
ofrecer a nuestros niños y jóvenes un gran volumen de conocimientos. Sin embargo, creo que aún no hemos organizado bien esa transmisión de conocimientos, no aprovechamos las capacidades innatas que tiene cada ser humano para realizar una tarea u otra. Desde mi punto de vista, esto se produce porque se están encargando de elaborar los programas de educación los políticos de turno, en lugar de encargárselo a personas preparadas para ello. Pienso que la educación constituye uno de los 4 poderes de la sociedad, junto con el poder político, legislativo y judicial. En la sociedad actual seguimos dando mucha importancia a la acumulación de conocimientos y tal vez sería más productivo centrarnos en potenciar las capacidades más destacadas de cada persona desde su más tierna infancia. Y probablemente también proporcionaríamos mayor disfrute en su formación. Aunque claro está, es necesario impartir una cultura general mínima. Una aportación de la sociedad actual a la educación son los influencers y los tutoriales de YouTube, que bien utilizados pueden ser una muy buena herramienta, pero que hay que elegir con mucho cuidado porque en algunos casos nos encontramos con verdaderos charlatanes digitales. No saben nada del tema que están tratando. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias y seguimos en otra ocasión. En mi opinión, los cambios educativos han sido de una magnitud extraordinaria y van casi indisolublemente unidos a la evolución tecnológica de las comunicaciones, porque ahora en un aula la pizarra de tiza casi ha pasado la historia, es la pizarra digital con conexión a internet que permite a los alumnos una recuperación de la información que está en la red, y todo eso revoluciona muchísimo todo el ámbito educativo de una manera extraordinaria a todos los niveles de edad, desde los pequeños a los adolescentes, los jóvenes, para cursos de formación, para adultos y para la tercera edad, como somos nosotros. Entonces me parece que son unos cambios de una magnitud que no se ha vivido nunca en el pasado, y además con una enorme rapidez lo que nos viene encima, porque la inteligencia, lo que se llama la inteligencia artificial, que no es otra cosa más que un auxiliar para recopilar una cantidad de información que ya por el procedimiento tradicional no somos capaces de buscar con eficiencia, pues esto todavía acelerará más el cambio. La educación es muy importante para convivir y crecer como ser humano. El respetar a los demás y a uno mismo, tenemos que tener claro que se empieza en la familia, no solo en el colegio. Enseñarles a decir gracias, por favor, lo siento, discúlpame, que sean palabras de su vocabulario, pero recordemos que somos los espejos. Ellos, nuestros hijos, tienden a imitarnos. Si queremos que sean educados, seámoslo nosotros. Y algo que sin darnos cuenta les transmitimos, y es lo que llamamos la educación silenciosa. Le decimos, así no, nos ven que nosotros sí que lo hacemos así. Les estamos transmitiendo, sí que se puede hacer. A mí abrazar, decirles que les queremos, darles besos, ponerles límites, pero respetándoles, es educar. Educamos a los jóvenes si en un transporte público no nos ceden el asiento. Pues no, a veces están tan absortos en sus móviles que ni se dan cuenta. No es que sean mal educados, sino simplemente no se han dado cuenta. Creo que la mala y la buena educación han convivido siempre juntas. Enseñemos a nuestros hijos el respeto a los demás y que nos vean hacerlo nuestros mayores. Las normas y los límites son importantes en la educación, y recordemos que abrazarlos y darles besos, decir te quiero, es educar. Comprarle un móvil carísimo a un niño de 12 años, eso es mal educar. Juzguemos tanto y abracemos más. Así estamos educando. El tema que nos lleva hoy al podcast
es si valoran las personas la educación en la sociedad actual. En mi opinión, la sociedad actual ha cambiado tanto en poco tiempo que es muy difícil contestar a esta pregunta, porque el concepto de educación en sí mismo ha evolucionado y hechos y comportamientos que hace décadas se consideraban de mala educación ahora son aceptados por todos y han perdido esa connotación. Digamos que en cierto modo la educación no es tan estricta y deja más margen a la libertad de expresión. ¿Son por ello maleducados nuestros jóvenes? En mi opinión, la respuesta es que no son maleducados, sino que responden a una educación y valores diferentes a los nuestros. Antes, la educación y valores jurídico-cristianos iban de la mano. La moral católica en ocasiones estaba detrás de toda la educación. Los jóvenes actuales se relacionan mediante nuevas tecnologías y es difícil, cuando no imposible, imaginar que dejen estas tecnologías que parecen los conviertan en insensibles y autómatas. Pero no es así. Cuando de verdad son necesitados por la sociedad, responden y lo hacen de una manera solidaria y comprometida. Es cierto que yo personalmente echo de menos la cortesía y modales que antes estaban extendidos y hoy no son tan frecuentes. Creo, para concluir, que quizás seamos nosotros quienes tengamos que adaptarnos a la nueva forma de vida y mirar esta adaptación no solo como un reto, sino como una esperanza en la sociedad que formamos todos, no desde la crítica, sino desde la tolerancia y colaboración para crear un mejor futuro. La educación no está infravalorada, solo es diferente a la que conocíamos. Sería interesante crear un foro de mutuo conocimiento entre los portadores de la antigua educación y los de la nueva. Si hubiese más comunicación entre todos, el entendimiento y el respeto por lo diverso sería posible.